Bueno, la charla que estuvimos armando con las chicas y los chicos que conforman el grupo de Biología de Sistemas y Filosofía del Cáncer, que son Antonella Vila, Gonzalo Sánchez y Mariana Suárez, que están ahí al fondo, terminó teniendo por título, para acomodarse un poco a esta mesa central, Extractivismo y Cáncer, soberanía de una lógica de acumulación. ¿Se ve el puntero este de láser si yo lo muevo? ¿Seguro el puntero láser? Bueno, voy a hablar en la charla esta un poco sobre cáncer, un poco sobre capitalismo y extractivismo y de nuevo sobre cáncer. Van a ver que a lo largo de toda la charla me voy a referir a una suerte de triángulo en la cual aparece el cáncer afectando a los organismos, el capitalismo como un modo de producción de nuestra sociedad humana y el extractivismo, producto derivado de ese capitalismo, ya llegando a lo que tiene que ver con la naturaleza. Yo me refiero a estos tres vértices como una misma lógica subyacente que los relaciona conceptualmente. Van a ver a lo largo de la charla que tienen varios elementos en común, pese a estar en distintos niveles o planos, que son la alienación, la dominación, la explotación, la acumulación, la competencia. Son todos términos que son parte de estos mismos tres vértices. Estos conceptos, si bien están en distintos planos, la manera en la cual yo me voy a referir a lo largo de toda la charla va a tener límites un poco borrosos, ¿sí? Y esa concepción tiene que ver con, la podemos tomar, digamos, interpretar como a través de un concepto lingüístico que es el de metáfora, por su potencia pedagógica, explicativa y predictiva. Pueden tomarlo como una suerte de fractal, un concepto matemático que refiere a una estructura, a un modelo, una función matemática que se repite a diferentes escalas o niveles. O también lo pueden pensar en términos dialécticos, es decir, a nivel filosófico, y tomo acá las palabras de Richard Lewis y Richard Lemontine, que escribieron de Dialectic Biology, lo digo en inglés porque leyó lo que Dialectic es medio feo, pero me entienden, y ellos sobre todo hacen mucho énfasis en la cuestión de que las propiedades de las partes no quieren una existencia previa alienada, sino que son adquiridas por ser partes de un todo particular. Esto quiere decir que la compenetración de las partes y el todo es una consecuencia de la intercambiabilidad del sujeto y del objeto de causa y efecto, ¿sí? O sea, mi idea es que tengan un poco en cuenta estas tres consideraciones a lo largo de toda la charla, porque van a ver que yo me voy moviendo de planos ontológicos de una manera casi caprichosa, podríamos decir. Entonces quiero hacer un primer paneo, quiero tomar el tema de la teoría de la evolución como un ejemplo justamente de diálogo interdisciplinario y atravesado por la política, por la ideología, y tenerlo en cuenta para algo que va a atravesar toda esta charla, que tiene que ver con el debate entre el competir o el compartir. Entonces, lo que tiene que ver con la teoría de la evolución, uno empezaría refiriéndose a Charles Darwin, pero Darwin justamente se basa, para escribir sus teorías sobre el origen de las especies, en un economista, filósofo y teólogo, que era Thomas Malthus. Thomas Malthus dijo, por el año 1798, que la población humana tiende a crecer en progresión geométrica, mientras que los alimentos solo aumentan en progresión aritmética. Eso traducido quiere decir que la población humana crece mucho más rápidamente que el alimento, por lo que la población se encuentra siempre limitada por los medios de subsistencia. Esto es lo que dice Malthus, un economista, e inspira a Darwin, un geólogo y naturalista, que es el autor de este gran libro de cabecera para toda bióloga y todo biólogo, que es El origen de las especies. Y Darwin dice, el principio de variación, el de herencia y el de selección, resultan en que aquellas variantes heredables asociadas a una mayor supervivencia y a una mayor descendencia son las que resultan seleccionadas, ¿sí? Y esto viene a colación de que el que va a ser el vocero, la persona, digamos, que va a difundir más fuertemente las ideas de Darwin, es Thomas Huxley, un médico y naturalista. Este era el abuelo de Aldous Huxley, el que escribió Un mundo feliz, que a su vez era el hermano de un médico que ganó el premio Nobel, es decir, una familia muy prolífica. Y sí, interdisciplinaria, exactamente, la primera familia interdisciplinaria. Y Thomas Huxley, el abuelo de Aldous, lejos de hablar de un mundo feliz, explica, es decir, interpreta, casi que tergiversa, podríamos decir, la teoría de Darwin, diciendo que la evolución procede a través de una lucha a muerte entre especies al estilo de un circo romano.
dice Huxley. Esto hace enojar mucho a este hombre que es Pedrito Kropotkin, que era un naturalista ruso, que era un gran admirador y fanático de Darwin, y que decía, este tipo, Thomas Huxley, dice lo que dice porque el tipo vive en una sociedad victoriana, capitalista y tiene todos estos preconceptos. Yo que anduve por Siberia, anduve por distintas partes, lo que veo es justamente lo contrario. Las especies evolucionan por ayuda y apoyo mutuo entre individuos. Y así fue que escribió el apoyo mutuo o la ayuda mutua, un libro también muy importante. Esta persona para mí es una referencia, es una ídola, se llama Lynn Margulis, mucho más cerca en el tiempo, en el año 1967. Es autora de la teoría endosimbiótica, es una de las teorías más importantes de la evolución, y justamente viene de alguna manera a continuar y a confirmar las cosas que decía Kropotkin, y ella muestra que los organismos no solo compiten, sino que buscan sobrevivir y en numerosas ocasiones se necesitan unos a otros para conseguirlo. ¿Sí? Y ella dice que los hitos más importantes en la evolución de las especies se producen por la simbiosis, es decir, por una cooperación fuerte entre individuos. Todo esto justamente para hacer un pequeño preludio, introducción de lo que es la interdisciplina y cómo la construcción de la ciencia y de la interdisciplina se influye mutuamente, pero cómo también toda la ideología y la política ya está presente en estos intercambios. De la evolución de las especies me voy al nivel celular porque tiene que ver con aquello en lo que trabajamos nosotros. Nosotros hacemos biología celular, trabajamos con las bases moleculares del cáncer, y me remito ahora a una frase de lo que es el libro de cabecera de toda bióloga y biólogo molecular que empieza a estudiar en su carrera, que es Biología Molecular de la Célula, en la cual los autores, digo los porque son todos varones, todos blancos, ninguno de estos es socialista ni comunista, pero en particular dicen: un cuerpo saludable es una sociedad en donde el altruismo, en oposición a la supervivencia del más apto, es la regla. Cada célula, dicen ellos, se organiza en asambleas colaborativas o tejidos y se divide, diferencia o muere según sea necesario para el bien del organismo. ¿Sí? O sea, dan un ejemplo de células compartiendo o cooperando para formar un organismo pluricelular. Ahora, ¿qué pasa con el cáncer? El cáncer, que es ese fenómeno que estudiamos nosotros a nivel de la biología molecular y celular, es un fenómeno de competencia altamente especializada. Podemos describir en términos de economía política al cáncer como un primer evento de acumulación originaria o primitiva, en el cual ocurre una mutación en la célula que la vuelve, entre comillas, y esto también lo dice Adams, egoísta. La célula se vuelve, entre comillas, egoísta y pasa a tener una señalización proliferativa sostenida. Es decir, ya no depende de señales extracelulares, sino que ella misma empieza a proliferar de manera autónoma. En un segundo evento se legaliza lo patológico. Es decir, normalmente el organismo tiene un montón de recursos como para intentar lidiar contra esto, el sistema inmune, la muerte celular programada, para eliminar ese tipo de mutaciones. En el cáncer, para que prospere y se transforme en un cáncer agresivo, se tiene que generar una resistencia a ese tipo de mecanismos. Luego aparece el derecho de herencia en el cáncer, la inmortalidad replicativa. Las células normalmente tienen un número de divisiones y, por más que hubiesen aparecido las cosas que yo acabo de describir, la célula a lo largo de 5, 10, 15, 20 divisiones moriría. Pero si genera una inmortalidad replicativa, entonces todo esto que yo acabo de describir se vuelve heredable en el tiempo. Luego aparece el mecanismo de profundización de la libre competencia en el cáncer, generado por el aumento de la inestabilidad genómica y de la tasa de mutación. Cuando el tumor ya se va volviendo fuertemente agresivo, aparece una alienación, una explotación del trabajo, en donde las células tumorales dominan y reprograman a células periféricas que no son tumorales para que trabajen para ellas. Luego viene la etapa de extractivismo celular, en la cual se forman nuevos vasos sanguíneos porque el tumor se asfixia. Está creciendo, 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 no recibe oxígeno, no puede liberar el dióxido de carbono, entonces genera la capacidad de nuevos vasos sanguíneos, se llama angiogénesis, para lograr extraer recursos de otras zonas que alimenten al tumor. Y por último llegamos a la fase superior o fase monopólica del cáncer, que es el tumor maligno, cuando ya tenemos una invasión y una metástasis, lo cual muchas veces lleva a la muerte de ese organismo. Hablando de ese tipo de cuestiones, nos pasamos al extractivismo, pero ya a nivel de escala planetaria. Este señor es Peter Munk, era Peter Munk porque falleció, que fue el fundador de Barleycorp, y que decía cosas muy bellas del estilo de: Dios no ubicó los yacimientos de oro en la mitad de Manhattan en París,
escogió por alguna razón única y oscura, no oscura de mala, oscura de no sabemos por qué, poner el oro en el medio de la selva de Tanzania o en la cima de los Andes, lugares donde las opciones de escapar de la pobreza son nulas o inexistentes. La megaminería se convierte en una política de Estado en nuestro país, primero durante el gobierno de Alfonsín, en la cual se promueve el desarrollo de la minería con exenciones, reducciones y diferimientos impositivos. Voy a pasar esto un poco más rápido, porque si no me voy a quedar sin tiempo, pero creo que varios de ustedes saben que durante la época del gobierno de Menem se genera todo lo que es el marco habilitante, con toda una serie de incentivos fiscales y reducciones de gastos para las empresas transnacionales. Fíjense que hay un montón de párrafos hablando de esto, que si quieren lo podemos charlar hoy a la noche, pero no lo voy a comentar en detalle. Durante el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina, fíjense esto es una propaganda del gobierno, no es algo que puse yo, hay un incremento del 3.311% en el número de proyectos mineros, es decir, se pasa de 18 en el año 2002 a 614 en el año 2011. Y luego, en el gobierno de este señor, bueno, hubo el problema de la crisis internacional y demás, lo cual generó que caiga el precio del oro, de la plata, del cobre, única excepción el litio, que justamente por casualidad se transformó en uno de los elementos estratégicos de la ciencia en nuestro país. También hizo toda una quita de retenciones al sector minero para alentar las inversiones. Todo este tema de la minería generó toda una serie de resistencias por la degradación del hábitat y del paisaje, los pasivos ambientales y sanitarios, las alteraciones en el modo de vida local. Y además, los que han estudiado el tema saben que la minería a cielo abierto en los países del primer mundo no se realiza, o sea, vienen a hacerla a nuestros países. Por eso hubo toda una serie de fenómenos de resistencia a todo lo largo del país, un rechazo muy grande a la minería, con 7 de cada 10 personas encuestadas en los pueblos en los cuales se hacía megaminería rechazando la megaminería, plebiscitos con un categórico triunfo del no. Y pese a todo esto, y fíjense que vuelvo un poco a los temas anteriores, con lo del cáncer, la legalización de lo patológico, ¿no? Esta colonización y alienación y explotación cuando hay procesos de cáncer y extractivismo, en este caso en nuestras universidades. Estas cosas pasaban en mi facultad, en Exactas, bueno, esta también en mi facultad de alguna manera, filosofía, cuando en 2009 discutíamos el tema de la aceptación de los fondos de la megaminería, que es el soborno que proporciona Minera Lumbrera a las facultades y a las universidades del país. Un consejero directivo del claustro de profesores, para aceptar los fondos, digamos, de la megaminería, decía que este tipo de explotación ha dado beneficios desde su creación. La directora del departamento de geología decía que la minería genera contaminación, pero lo mismo puede pasar por sembrar y por tener vacas. El señor decano también decía que la minería a cielo abierto es la forma en que se hace minería a todos lados, lo cual no es cierto, y eso es lo que llevaba a esa facultad y a tantas otras facultades y universidades a recibir este soborno. Yo doy un ejemplo acá muy concreto de trabajo que hicimos desde un grupo de coproducción, que es el de investigadores populares sobre la problemática minera y PTM, en el cual trabajamos en Tinogasta, donde se quería instalar una minera de uranio, cobre y plata. La minería de uranio genera muchísimo cáncer. Hicimos en ese lugar una caracterización hídrica, hicimos una caracterización socioambiental, todo esto a lo largo de 6 años, lo cual nos llevó a generar un informe técnico socioambiental que llevamos después al lugar, en el cual concluíamos, aplicando el principio precautorio, que este tipo de actividad minera es inviable e insostenible en la región cordillerana. Esto, lejos de valernos el apoyo de los guardianes de la seguridad, hizo que en reiteradas oportunidades la policía nos interrumpa el tránsito, o incluso que en el marco del festejo por los 298 años de la fundación de Tinogasta nos detuvieran y tuviéramos que estar privados de la libertad hasta que terminara el acto por decisión, digamos, del gobierno de la provincia. Si hablamos de extractivismo, ¿cómo no hablar de Monsanto? Aquel que primeramente inventó el agente naranja y luego el glifosato. El glifosato que entra, tengo un solo minuto que me queda, glifosato que entra en el gobierno de Menem, de la mano de Felipe Solá, y que... No, por favor.
justo para salir solar. Hubo numerosos cuestionamientos y una de las primeras personas en hacer investigaciones científicas al respecto fue el científico maldito, Andrés Carrasco, al cual hemos citado hace un rato, que dijo que lo que sucede en Argentina es un experimento masivo. Sacó una publicación en la cual mostraba que el glifosato producía efectos teratogénicos en vertebrados y dijo algo que es muy cierto: yo no descubrí nada nuevo, simplemente digo lo mismo que las familias que son fumigadas, solo que lo confirmé en un laboratorio. El mismo año, CONICET hizo todo un informe sobre el tema. Decía lo siguiente, el CONICET: la contaminación de aguas subterráneas con glifosato resulta poco probable, el glifosato y sus formulados comerciales son de bajo riesgo, tiene muy baja toxicidad aguda, la toxicidad es leve, etcétera, 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 para concluir que tendría bajo riesgo en la salud humana. Eso decía el CONICET. Por su parte, el único ministro de Ciencia y Técnica que ha tenido este país, el señor Lino Barañao, desmintió a Andrés Carrasco. Andrés Carrasco dijo que no era del CONICET, dijo que no hay ninguna relación entre el glifosato y el cáncer. Y en una entrevista con MB Bonafini dijo que hay gente que se tomó un vaso de agua para suicidarse con glifosato y no le pasó nada. Bueno, como no se puede tapar el sol con un dedo, al día de hoy existen metodologías toxicológicas del glifosato con cerca de 830 referencias de la toxicidad del glifosato. Hay en el orden de 15 referencias a su carcinogenicidad. Esto no solamente sale en esta antología toxicológica, sino que en The Lancet Oncology, una de las revistas más prestigiosas del mundo, sale también en la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que el glifosato está en el grupo 2A, es decir, probable cancerígeno. O sea, hay una sola cosa más fuerte que eso, que es ser cancerígeno. Pero probable cancerígeno es muy fuerte. Y bueno, producto de esto, Andrés Carrasco pasó de ser el científico maldito al científico del pueblo. Las asambleas ciudadanas lo han reconocido y se han solidarizado con él. Hay una escuela que lleva su nombre. Y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario estableció el Día de la Ciencia Digna, el año de su nacimiento, el día de su nacimiento. En función, digamos, de lo que tiene que ver con esto, y ya voy cerrando, estamos trabajando con varios colegas que están acá presentes en un programa interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires, en el cual estudiamos el subsistema de acumulación sojero en la Argentina desde un análisis interdisciplinario de su estructura socioecológica y económica y de sus consecuencias en el medio ambiente y en la salud. A nosotros nos toca la parte de la salud. Nosotros trabajamos con una proteína que está muy asociada al cáncer, que se llama AKT. Podemos estudiar en qué partes de la célula está, podemos identificar el núcleo de la célula, el citoplasma de la célula, distintas estructuras y analizar cuándo esta proteína se activa. Y una de las cosas que estuvieron trabajando Antonella, Gonzalo y Mariana es justamente ver qué le pasaba a nuestras células y qué le pasaba en particular a esta proteína que participa en cáncer si nosotros le tirábamos dosis muy bajas de glifosato. Bueno, la respuesta la pueden ver acá. Se prende, o sea, lo que ven acá es la actividad de esta proteína. No se ve nada. ¿No se llega a ver nada? Ah, bueno. Entonces le muestro directamente los gráficos, que es lo que está acá. La curvita roja, ¿sí? Lo que está, cuanto más a la izquierda, quiere decir que hay menos actividad. Ese es el control. Todas las curvitas que se mueven hacia la derecha es porque aumenta la actividad de esta proteína involucrada en cáncer, que son todos los tratamientos que hicimos con glifosato. Esto lo hicimos tanto por microscopía como por una técnica de medición de fosforilación de proteínas que se llama Western blot, lo cual viene a confirmar un poco lo que ya sabíamos. Entonces, con esto para cerrar, y dado que el tema es soberanía en ciencia, ciencia para quién, o ciencia de quién y soberanía para qué, repuse algunas concepciones vinculadas a la ciencia. Rolando García decía en 2009 que quien rige hoy lo que se hace en ciencia es el Banco Mundial. ¿Qué conocimiento apoyan? El que va dirigido a la empresa, al mercado. Levis y Lewontin decía que la mercantilización de la ciencia es la causa fundamental de la alienación de la mayoría de los científicos de su fruto del trabajo. Y el gran filósofo contemporáneo Lino Barañao sostenía a su vez que la manera en la que la ciencia llega a la población es a través de la empresa, y que asumir que la creación de riqueza no es pecaminosa, sino que es una cuestión moral dentro del ámbito universitario, es una tarea que tenemos pendiente. Bueno, para terminar, yo espero en esta charla breve y un poco apurada
a ver, no sé si convencerlos, pero por lo menos haberle mostrado algunas opiniones respecto de que la lógica esta de competencia y dominación no son necesidades biológicas, ni morales, ni culturales, tanto a nivel celular, donde tenemos cooperación entre células para formar organismos, como a nivel de las especies, donde tanto Kropotkin como Lynn Margulis, como tantos otros y otras, destacan el apoyo mutuo, como a nivel de la sociedad, donde también tenemos numerosos casos de apoyo mutuo y de solidaridad, y a nivel planetario. Cierro con una frase de Andrés Carrasco que decía que la solución está en el pueblo. Únicamente los pueblos tienen la llave de la solución. Ellos sabrán dar respuestas a las crisis de paradigmas del mundo moderno que inventó el conocimiento, supuestamente para mejorar la calidad de vida, pero lo está usando para la dominación. Gracias.